Recuérdame. Kik-em, niña con Miltic. Hola, ¿qué tal amigos de CRM Noticias? Soy Lilia Ábalos y en esta ocasión estoy muy gustosa de estar hablando con Manuel del Valle y Sebastián Torres. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué ¿A qué tal? tal? Un gusto estar aquí. Y bueno, Igualmente. por si no habían escuchado hablar de ellos, yo estoy segura que de aquí en adelante lo van a hacer un montón, porque justamente estos dos jóvenes a los que ahora estamos viendo son los codirectores del cortometraje que ganó dos categorías en el reciente octavo Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí, llamado Nahum, y que además tiene ahí una apostilla acerca de el patrimonio o de una herencia. Y bueno, chicos, pues ganaron, no solamente ganaron en la categoría de mejor cortometraje potosino en este octavo Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí, sino que también ganaron en la categoría nacional y bueno, además con este cortometraje que es codirigido por ustedes dos. Desde un inicio, primero Sebastián traía una idea muy interesante que para mí, yo me enamoré del clímax de esa historia original que él tenía y al inicio me sumé como escritor y le dije, oye, ¿qué pasaría si llevamos el corto por esta dirección? Ahí es donde nos dimos cuenta que realmente es mi primera codirección y fue una muy grata experiencia, pero ahí es donde nos dimos cuenta que yo tenía algo también que aportar a la historia y yo estaba enamoradísimo del mundo que Sebastián había empezado a crear, ¿no? Entonces, ese fue el primer paso, entender qué era lo que queríamos contar y luego realmente fue, yo creo mucho que el 90% de la dirección sucede en la preproducción. Obviamente en un set salen cosas espontáneas y te enamoras de ciertas cosas que le van dando cierta dirección, ¿no? Pero para mí el ensayo con actores, el diálogo con el director de fotografía, sonidista, etcétera, etcétera, es lo que encapsula una buena producción cinematográfica. Dicen que si estás preparado y luego llegas e improvisas, ahí es donde puedes sacar fruto realmente a la narrativa y a la puesta en cámara y todo. Entonces, para mí fue un proceso muy interesante. Fue mi primera vez, pero platicando con Sebastián, teníamos largas pláticas realmente. Yo creo que estábamos la otra vez bromeando que cuál ha sido la última vez que pasamos un día sin estar marcándonos o hablando y realmente estamos constantemente hablando de cine y no fue la excepción cuando hablamos de Nahum. Todo el día estábamos trabajando en la preproducción porque también producimos, entonces estábamos 100% envueltos en esta atmósfera de lo que es la narrativa. Entonces, pues entendíamos que la dirección iba a venir de la preproducción, porque a veces puede ser conflictivo cuando dos directores están en set tratando de dar diferentes notas. Estábamos muy seguros que si teníamos las cosas claras desde la preproducción, llegábamos a set, obviamente iba a haber algunos percances o algunas formas de no estar de acuerdo con ciertas decisiones, pero ya sería una cosa de experimentar ahí en set y entendernos y respetar nuestras opiniones sobre lo que es la narrativa. Empieza el proceso de producción y la verdad es que nos empapamos muchísimo. Llegamos a ir a la locación, ahí a la Huasteca, en plena jungla, unas 3 veces yo creo, y la verdad es que ayudó mucho a moldear la historia, a lo que estábamos viviendo, porque estábamos en el lugar donde nuestros personajes iban a estar. Entonces creo que ayudó muchísimo a la narrativa y en lo que empezamos a producir, seguíamos moldeando un poquito el guión. Entonces moldeábamos el guión en base a lo que producíamos y al mismo tiempo estábamos creando como esta cultura. Y fue un proceso de platicarlo todo, o sea, como decía Manuel, platicamos mucho, este, o sea, largas conversaciones ya en la madrugada, los dos, justo antes fue mucho antes de la pandemia, nosotros ya teníamos como esta modalidad de trabajo de distancia,
Entonces, pues nos hablábamos por diferencias de horarios, ni modo, a alguien le tocaba sacrificar de repente una nochecita y así. Entonces, la verdad es que teníamos muy bien platicado lo que íbamos a hacer ahí en set. Ya cuando estuvimos ahí, obviamente las cosas cambiaban un poquito, pero como ya estaba todo muy bien preparado y todo, la verdad es que nada más fuimos a ejecutar y no tanto como a ver qué salía. Y podemos notar que ahí hay pues un tema acerca de las raíces, de nuestras raíces como mexicanos, para el caso de Manuel y para mí que somos potosinos, nos acaba de decir Sebastián que grabaron incluso en la Huasteca, que es una región muy característica de San Luis Potosí, aunque también la comparte con otros estados, pero también es muy notorio que retoman estas raíces, no desde un punto de vista de los estereotipos o de las semblanzas o de las idealizaciones. Se me hace importante resaltar que desde un inicio tomamos la decisión que queríamos crear una cultura ficticia, desde el idioma, los vestuarios, las creencias, obviamente están inspiradas por el mundo real, ¿no? Pero para nosotros era importante poder contar con nuestro propio idioma, nuestra propia cultura, nuestras propias tradiciones de estos personajes, porque todo realmente encapsula a la temática, ¿no? Para nosotros era muy importante el hecho de que, por más que sea una historia súper ficticia de cierta manera, porque se creó todo un universo, es una historia bastante universal, ¿no? Es la historia sobre una familia siendo destruida a través de los egos de los miembros masculinos de esa familia. Obviamente encapsula muchas otras temáticas que engloban como que la obsesión humana, engloban el ego sobre quién es la persona que manda sobre un grupo. Y yo creo que encapsula muchos temas, pero para nosotros, así como lo dices, el crear la cultura era lo primordial. Entonces, trabajamos con un arqueólogo, Carlos Barona, es potosino también, bueno, vive en San Luis Potosí, y pasamos por un proceso donde el equipo de arte, el equipo de vestuario, los actores incluso, nosotros como directores, el arqueólogo Carlos Barona, estuvimos en constante comunicación para asegurarnos que esta cultura realmente encaje con la locación, encaje con la temática, pero que al mismo tiempo nos dé libertad para poder, de cierta manera, improvisar si fuera necesario, ¿no? Ahora sí que es un punto bastante interesante, pero uno nunca deja de escribir ni en la postproducción, y en este caso fue bastante evidente, porque como teníamos un idioma ficticio, tengo que confesar, me va a matar Sebastián, que hay 2 líneas en el corto que en los subtítulos no tienen el mismo significado que se pensó desde un inicio. Entonces, eso realmente explica este proceso de mucha planeación, pero al mismo tiempo de libertad creativa, donde pudimos hacer modificaciones a la narrativa a través de la cultura ficticia que creamos, ¿no? Pues la verdad es que el primer impulso fue que no queríamos, de cierta forma, como que malinterpretar o representar mal las culturas ya existentes. Teníamos como ese miedo todavía como que de indagarnos porque es un mundo que la verdad es que no, o sea, no conocíamos, nunca habíamos trabajado con otro idioma o tener que hacer toda la investigación de una nueva cultura. Entonces, trabajando y platicando con María y con Mario, los directores de arte, nos fuimos en el primer scout ahí a la Huasteca y ellos pues estaban fascinados con el lugar, empezaron a recolectar lo que veían, todo lo que había en los árboles, el moho, el lodo, y de ahí empezamos a armar como las vestimentas, lo que significaba. Tenemos en el cortometraje los personajes usan máscaras, que son máscaras hechas de resina, pero fueron basadas en los árboles que están ahí en la Huasteca. Y en esas máscaras, haz de cuenta, cada quien tiene una máscara y tienen diferentes tamaños que representan un poquito la jerarquía, ¿no? Y representan también, son máscaras de venado, porque son como los animales que ellos veneraban. Entonces, pues fue esa investigación que a veces no se siente un poquito en la narrativa, pero visualmente, pues te va llenando, ¿no? En cuanto al idioma, pues la verdad es que siempre fue como esa incógnita de saber si funcionaría o no.
Yo me acuerdo una vez que estábamos en México y creo que es de los momentos que más me llenaron durante este proceso. Estábamos ensayando con los actores, estábamos leyendo primero el guión en español y terminamos de leerlo en español. Dijimos, no, pues vamos a cambiar al idioma. Entonces empezamos a hacer la lectura de guión en el idioma y de repente los actores dejan de usar las páginas. O sea, ya lo tenían aprendido y se empiezan a ver entre ellos y empiezan a hablar en el idioma. Y nosotros pues también dejamos de seguir como que la línea del guión y nada más como que nos sentamos a ver lo que estaba pasando. Creo que volteé a ver a Manuel y pues fue un momento muy bonito. Como que ahí dijimos, ok, esto va a funcionar. Y bueno, esta creación incluso de la lengua que habita el universo que se plantea en Nahum me recuerda, por supuesto, a Sueño en otro idioma, donde también una producción mexicana también, donde también inventan esta lengua que aparece en la película. ¿Ustedes ya tenían presente que iba a haber como este vínculo o esta relación entre estas dos obras cinematográficas mexicanas, que era algo, digamos, relativamente reciente que iba a estar ahí? No sé cuál de los dos me quiera comentar algo de esto. Te voy a comentar algo. Carlos Contreras y Ernesto Contreras son de mis cineastas favoritos mexicanos actuales. Admiro mucho su trabajo, pero fíjate que yo había visto la mayoría de su filmografía, pero no había visto Sueño en otro idioma. Precisamente cuando me comentaron que se había inventado un idioma para esa película, nosotros estábamos profundamente en la preproducción y en otras cosas y realmente durante esos meses casi que no tuve oportunidad de ver mucho cine, pero había visto un poco el material y se me hacía muy interesante la manera tan sutil en que lo habían manejado, ¿no? Entonces, por mi parte no tiene una dirección así, no conecta directamente, pero ya vi la película después y realmente está súper bien manejado, súper bien logrado. Y yo creo que es un proceso que suena súper complejo de hacer y es complejo porque hay muchas etapas de investigación, pero encontrando a la gente correcta yo creo que es un proceso que es incluso algo que puedes disfrutar bastante. Carlos a nosotros nos hizo la vida súper sencilla, pero también nos dio la libertad como directores de poder enfocarnos en otras cosas mientras sabíamos que se estaba haciendo un gran trabajo. Y bueno, este aspecto de la lengua, ya sabemos que más que habitar una tierra, se habita una lengua y pues justamente eso es lo que va a ir delimitando la personalidad incluso de los personajes o de la historia que se cuenta. Por eso no me parece gratuito cuando comentan que los mismos actores ya estaban familiarizados con la lengua, que terminaban usándola y ya no necesitaban el guión para esto. Y bueno, Sebastián, Manuel, ahora todavía no podemos ver en su totalidad el cortometraje, para quien lo haya podido ver en el 8º Festival de Cine Internacional de San Luis Potosí, pues bienaventurados porque tuvieron ese privilegio que otros muchos todavía no tienen. ¿Y dónde se va a poder ver posteriormente? ¿Ya tienen definido dónde se va a poder ver? Si van a tener algún proyecto de distribución. Vamos a estar en Manchester. Y ¿qué otro festival? Y en Perú. Pero de ahí en más, pues ya falta poco. Creo que unos meses más y ya lo estaremos sacando al aire. En las redes sociales estamos en constante comunicación con la gente que sigue el cortometraje y ahí estamos publicando dónde vamos a estar presentando. A nosotros, pues realmente estamos muy contentos porque el corto se ha ido de manera internacional. Hemos presentado en Estados Unidos, hemos presentado en España ya, vamos a presentar en Perú. Y pues estamos expandiendo. Realmente lo que queremos es nosotros expandir. Pasamos por una etapa muy fuerte de festivales que concluyó con el Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí. Y ahorita estamos pasando en un proceso donde va a retomar fuerza a partir de enero o febrero, porque vienen muy buenos festivales que ya fuimos seleccionados y también vienen otros que estamos esperando una selección, ¿no? Entonces, sin duda, en las redes sociales nos pueden seguir y ahí se van a ir enterando de todos los screenings. Y la belleza, digo, la tristeza, pero al mismo tiempo la belleza de esta nueva normalidad es que la gente puede verlo a través de internet, ¿no? O sea, muchas personas que no pudieron ir al Festival Internacional de Cine de Morelia, por ejemplo, de seguro en otras ciudades lo vieron
Nosotros tuvimos la oportunidad de ver varios festivales que no suceden en Estados Unidos, ver toda la selección en Internet a través de las plataformas. Entonces, es un momento difícil para ser cineasta, pero es un momento al mismo tiempo muy oportuno para ser amante del cine de cierta manera, ¿no? El gran elefante que ha estado aquí en esta charla desde que inició, desde que nos están viendo, es ver lo jóvenes que son nuestros invitados el día de hoy y cómo pues ya son pues cineastas reconocidos en festivales internacionales, y también si pudieron ver la calidad del tráiler de su corto, pues pueden ver que no es una producción casera, sino que es una producción completamente profesional. Entonces aquí sí quisiera que cada uno de ustedes me comentara cuál ha sido su formación y cómo a sus 20 y pocos años, 21 años en el caso de Sebastián y 23 años en el caso de Manuel, pues están en el lugar en donde están, en el lugar del cine, además pensando en que México pues no es precisamente este gran semillero, esta gran casa de oportunidades para el cine. Bueno, pues ¿cuál ha sido su camino en esto? Sebastián, ¿podrías comenzar a comentarnos, por favor? Claro. Pues la verdad es que mi camino, o sea, yo no tengo un momento en mi vida en el que dije yo quiero ser cineasta, como que siempre fue algo que me estuvo molestando en la cabeza. Yo cuando era chiquito, pues siempre hacía como videos caseros con mis hermanos, de repente ahí con los muñequillos, todavía los tengo ahí guardados y sepultados, pero pues era una forma, ¿no? En la que yo me divertía haciendo peliculitas. Y fui creciendo, y la verdad es que yo creo que hasta la prepa empecé a hacer, me compré una camarita y empecé a hacer como que videos industriales para empresas y así, pero siempre hubo como esta noción de querer hacer narrativa. Había unos concursos, que justo ahí también conocí a Manuel, que son los concursos nacionales. Él creo que ya había ganado varios, y yo también como que me empecé a adentrar ahí. Entonces llego a hacer uno, lo gano, y con eso básicamente pasé mi prepa. Entonces, pues yo saliendo de prepa, pues siempre fue como ¿y ahora qué? Mi familia, mis dos hermanos son ingenieros, entonces siempre había como esa presión de estudiar como que una carrera digna, ¿no? Como dicen. Entonces, pues yo al inicio me meto en finanzas, pero como que tenía todavía como que esa noción de que no estaba a gusto ahí. Entonces empieza la carrera de finanzas, pero con Nahum, pues yo quería hacer como un proyecto grande, entonces lo sentí que era como mi escapatoria para probarme a mí mismo que podía hacer cine, ¿no? De cierta forma. Entonces empieza Nahum, toda la preproducción, yo al mismo tiempo seguí estudiando, hasta que hubo un momento en el que como que me empecé a empapar del proceso y la verdad es que estaba fascinado. Yo me salgo de estudiar finanzas y con Nahum consigo una beca de irme a Estados Unidos, a la misma universidad donde Manuel me recomendó, y ahí pues llevo estudiando un año, ya hicimos varios otros cortometrajes y pues básicamente ha sido mi recorrido. Muchas gracias, Sebastián. Tú, Manuel, ¿qué nos comentas al respecto? Yo creo que el tiempo que uno le invierte a su trabajo se vuelve en la posición en la que está en cierto momento. O sea, algunas personas, por ejemplo, llegan a malinterpretar el concepto de la posición en la que está en una persona en cierto momento. Hay gente que empieza a indagarse en este medio desde mucho más pequeño que otros. Y cuando digo indagarse no me refiero como industria, me refiero como artista y como amante del cine, ¿no? O sea, yo creo que yo me empecé a involucrar haciendo cortometrajes desde una edad igual que Sebastián, donde no recuerdo cuando nació este concepto de quiero ser cineasta. Y fue una cosa que me envolvió completamente. Para mí los fines de semana no eran de fiestas con mis amigos, eran de producciones donde agarraba al amigo que no lo dejaron ir a la fiesta y le decía, ponte a actuar, ¿no? Y jamás se me va a olvidar, yo cuando estaba chavito, como a los 14 años, yo tuve la oportunidad de hacer una miniserie
con la cámara que tenía en casa y con amigos míos, pero siempre existió una iniciativa como de no tener miedo a trabajar con gente con más experiencia que tú, más grande que tú o más preparada que tú, ¿no? Entonces, para mí, este concepto de poder llegar yo a los 14 años con el director de una universidad en el centro y decirle, oye, con mi corbatita de 10 años y decirle, oye, ¿qué crees? Yo voy a grabar aquí, ¿qué? ¿Cómo le hacemos? Te promociono tu universidad. Claro que mi video no le iba a promocionar la universidad, ¿no? Pero ese tipo de iniciativas de no tener miedo a comunicarte con la gente con más experiencia, yo creo que fue lo que me otorgó la confianza de chavito de empezar a hacer producciones con carácter profesional. No que hayan sido profesionales o no que se hayan visto profesionales, pero este concepto de profesionalizar lo que estaba haciendo nació desde la idea de que yo quiero trabajar con la gente que está preparada. Y cuando digo preparada no me refiero que tenga que estar ya en la industria, ¿no? Pero la gente que yo admiro, esa es con la gente con la que quiero colaborar. Entonces, yo creo que a partir de los como 13 años empecé a crear contenido constantemente, guardado, sepultado, pero luego te lo comparto a ti privadamente. Y yo creo que el cortometraje que me dio la oportunidad de empezar ya formalmente mi carrera es un cortometraje que se llama Piel. Es un cortometraje donde me asesoré muchísimo por el equipo de arte que grabó el cortometraje, que hizo el arte para Nahum. Desde ahí empezamos una enorme colaboración y una gran amistad. Ese cortometraje fue mi primera experiencia en festivales, fue al Festival Internacional, al GIF, al Guanajuato International Film Festival. Fue mi primera experiencia, me fui con ese cortometraje donde realmente es de carácter muy profesional, pero yo con muy poca experiencia. Y ahí es donde empecé a entender la importancia de pensar en tus producciones como algo más grande que tú incluso, ¿no? Y que si no te estás tambaleando en el momento que lo estás produciendo, pues probablemente no sea el camino correcto. A partir de ahí, con eso apliqué a los Estados Unidos. Me fui a San Francisco, que quería perseguir una onda un poco más experimental, porque el corto que había hecho en Piel era un poco más experimental. Y me di cuenta que realmente a mí lo que me gustaba era encontrar un gran equilibrio entre el cine universal y el cine de arte. Me gusta crear mundos. Yo considero mi cine, por ahora en este preciso momento, como bedtime stories for adults, como historias de cuento pero como para adultos, muy shakespearianas, pero al mismo tiempo con un universo. Y pues al venirme aquí realmente me he rodeado de gente muy talentosa que admiro mucho. Y a través de estos 3 años que ya llevo en Los Ángeles, cuando me transferí de San Francisco, he creado relaciones que me han dado la oportunidad de crear este tipo de producciones. Y estoy muy agradecido, muy contento. Y me doy cuenta del talento que hay en San Luis Potosí. Y acabo de estar en una producción con varios jóvenes talentosos potosinos. Y las oportunidades las hay y el tipo de gente la hay en San Luis Potosí. No me cabe duda. Lo vi en la muestra y lo vi con la gente que colaboré, porque muchos de los del equipo de Nahum son potosinos, ¿no? Y pues sí, por ahí empezó y vamos para adelante. Estamos muy contentos con lo que sigue. Y bueno, Manuel, algo de lo que mencionaste me parece muy interesante acerca de, bueno, aún siendo consciente de las limitaciones de experiencia o de conocimiento, pues justo creo que lo que caracteriza al arte y en particular al artista es esta valentía de hacer las cosas y de enfrentarse como a esa nada, que es lo que se quiere subsanar al crear. Y justamente cuando dices de, bueno, finalmente la obra termina siendo incluso más grande que uno mismo, también es incluso uno subordinarse, todavía incluso después de la obra, digamos, la obra termina tomando su propio curso y es muchas veces más que uno terminar siendo poseedor o delimitador de la obra, pues también la obra nos va diciendo a nosotros para dónde la tenemos que llevar y ella sola se va llevando también. Entonces me parece también que hay que, pues esta idea de posicionar el arte como algo que va más allá, incluso del artista, me parece una idea muy interesante. Absolutamente, yo me asusto un poquito cuando me empiezan a sacar conclusiones de nuestro cortometraje, que yo no tenía ni idea ni había pensado, pero de repente clics y lo adopto de cierta manera, porque aunque no, inicialmente en el proceso donde Sebastián y yo empezamos a platicar, no haya sido parte de la conversación,
yo soy audiencia del propio corto. Y créeme, es una audiencia muy fiel que lo ha visto bastantes veces. Pero sí, estoy de acuerdo. Yo me sorprendo con cosas que no había visto o de repente lo veo de otra manera, como me olvido que fui el director y veo el corto de otra manera. Ahora me parece que también la pregunta obligada es, por un lado, ¿cuáles han sido las influencias del cine que ustedes pueden notar en su obra y que tal vez puedan coincidir o no con algunas de sus películas, cortometrajes, incluso series cinematográficas favoritas? Entonces, ¿me podrían comentar un poco de esto, por favor? No sé cuál de los dos quiera comenzar. Sebastián, adelante. Bueno, para Nahum la verdad es que pues estuvimos muy conscientes y hicimos una buena investigación, por lo mismo de que como no queríamos mal representar el idioma, pues primero como que nos empapamos un poquito de lo que hizo Apocalipto, de lo que hizo también Nuevo Mundo, sobre pues como las críticas que tuvieron, porque también eso era como lo que teníamos como muy en mente de lo que pues nos acechaba, ¿no? Si nos adentrábamos en un idioma ya creado. Entonces, pues también por eso decidimos como que irnos por nuestro propio camino. Yo creo que también pues tuvimos muchas referencias, inclusive de Ixcanul, es una película guatemalteca donde tuvimos un acercamiento con la actriz, al final no se pudo dar el papel, pero pues claro que como la vimos representada ahí, como que quisimos como que esa parte de que nos gustó y quisimos como que también representarle un poquito en nuestra obra. ¿Qué otras obras, Manuel? Bueno, yo creo que realmente es una combinación de varios elementos, no necesariamente cinematográficos. Desde el inicio nos dimos cuenta que la narrativa iba a tener, de cierta manera, un toque shakespeariano. Es una historia sobre traición familiar, sobre desconfianza, sobre pasión, sobre fe. Entonces, eso claramente fue algo que influyó mucho nuestro proceso. Yo recuerdo el momento donde empezamos a discutir cuestiones de cinematografía, empezamos a discutir cuestiones de sonido, porque el sonido tuvo mucho peso en este proyecto, tanto el diseño sonoro como la música de estos grandes artistas potosinos, los dos. Y recordamos que también queríamos que fuera muy atmosférico. Pasamos obviamente por un proceso de ver puras películas de survival, ¿no? De personas sobreviviendo. Y nos dimos cuenta que para nosotros era importante que el sonido tuviera cierta repercusión en lo que está sucediendo en la narrativa, pero también en cómo nos envuelve. No estoy seguro si la pregunta era como que qué influencias me han llenado a mí como cineasta o al cortometraje, pero a mí como cineasta, pues a mí me encanta el realismo mágico. Obviamente, pues ahí luego viene a la mente Guillermo del Toro, ¿no? Pero si nos damos cuenta también tiene ciertos elementos de realismo mágico la película Sueño en otro idioma, a mí me encanta. Me gusta mucho el trabajo de Ernesto Contreras, me gusta mucho Darren Aronofsky, sus historias que de cierta manera son muy simbólicas, muy poéticas, pero al mismo tiempo tienen un lado oscuro y profundo. Se me hace un trabajo excepcional. Ahora sí me gustaría aclarar o decirlo en voz alta, que admiro mucho el trabajo de Alejandra Márquez Abella, también es una directora potosina. Ella dirigió Las Niñas Bien y fue una obra que a mí me gustó muchísimo. Y es que realmente siempre he tenido un problema escogiendo qué películas me han influenciado, qué películas me han movido, porque tengo una vasta cantidad de películas que me han llenado el alma, ¿no? Es difícil escoger un favorito. Pero sí, es que realmente a mí me gustaría como que invitar a los cineastas a darse cuenta que a veces no es un autor el que te influencia, sino es una acumulación de experiencias y sentimientos que has tenido de muchísimos autores.
Y a veces realmente uno se enamora de la esencia de un tipo de historia y no necesariamente con un autor. Esa es mi manera de ver las cosas. Me gusta mucho me gusta mucho una atmósfera oscura, pero con ligeros toques de sarcasmo negro, que eso lo van a poder ver en la próxima pieza que vamos a sacar Sebastián y yo, una que fui director y él fue productor. Entonces, sigo experimentando, pero para mí el soft world building, que es como que la creación de mundos sutiles, como lo que es The Lobster, también no sé si la hayas visto, pero es una gran película, es algo que me mueve mucho y me apasiona. Perdón, siento que me fui off the rails, No, como no, que está perdí bien. Digo, el hilo. regresando un poquito a Nahum, creo que o sea, las locaciones te daban para aventarte tomas de dron y hacerlo súper épico, pero creo que independientemente de crear como este súper corto épico, quisimos mantenerlo lo más humano posible, cerca de nuestros personajes, ahí como que dentro con ellos. Entonces, pues fue algo que sacrificamos, pero creo que le da mucho más valor en otros ciertos aspectos. Y chicos, ustedes finalmente ya están completamente dentro de este ambiente cinematográfico y a mí sí me llama mucho, sí me da mucha curiosidad saber cómo ha sido para ustedes, que son jóvenes cineastas mexicanos, eh, y que pues ya llegaron en un momento donde, de la historia, donde yo noto dos cosas muy particulares. Por un lado, donde el cine mexicano ya es un referente internacional muy fuerte, más para ustedes que están en Los Ángeles estudiando cinematografía, como tengo entendido, ¿cierto? Digamos, en los últimos premios Oscar, pues los directores mexicanos se lo han llevado prácticamente todo. Y bueno, ustedes llegan ya con estos referentes del cine mexicano ya bien asentados, pero además también siento que también están conviviendo ya de manera muy natural con estas nuevas formas de hacer cine. Claro que sí. Yo creo que, y esto corresponde mucho a esta idea de que se puede hacer cine con cualquier tipo de aparato, ¿no? Con el celular. Yo siempre he sido un fiel creyente que lo primero que, bueno, en mi proceso, en lo primero que pienso es qué está delante de la cámara y cómo desplazas el ojo de la cámara, ¿no? O sea la cámara que sea. Yo siempre la prioridad viene del universo que se está creando, de los personajes, de la atmósfera. Y yo creo que si eso es bueno o eso está conciso o se vende correctamente a los colaboradores, se encuentran maneras de encontrar el equipo adecuado para crear cosas más grandes. Pero los jóvenes que están empezando ahorita, más jóvenes, yo creo que tienen todo para empezar a pensar en la escena, en el blocking, dónde se mueven los personajes, dónde se mueve la cámara, qué está pasando en la narrativa. Y darse cuenta que la evolución del equipo con el que grabas va a ir evolucionando de acuerdo al trabajo que le muestras a la gente y las oportunidades que te empiezan a aportar por ese trabajo que estás entregando. Mucha gente crea contenido y lo esconde hasta que haga algo increíble, pero lo que no entienden es que ese contenido que creaste te va a llevar a que la gente que vea eso confíe en darte oportunidades un poco más grandes. Y una vez que tomas esa oportunidad un poco más grande y creas lo mejor con el equipo que tienes, ahí es donde vas a entregar ese proyecto o vas a enseñar ese proyecto y la gente va a empezar a darte cada vez más oportunidades porque va viendo tu crecimiento, pero también va viendo que puedes contar una historia ya sea con un equipo sencillo o con un equipo bastante complejo. Pues bueno, llegamos al término de esta charla, que repito, espero que sea la primera de varias, pero para quien nos escuche, recordar que en la descripción de este video pueden encontrar todas las redes sociales de Sebastián Torres, de Manuel del Valle, donde pueden seguir de cerca su trayectoria y sus siguientes obras. Además, recordarles que esta charla fue con motivo del triunfo que tuvo el cortometraje codirigido por estos dos jóvenes cineastas, que ganó en tanto el primer lugar en el mejor cortometraje de San Luis Potosí como en el mejor cortometraje nacional en el 8º Festival Internacional de Cine de San Luis Potosí. Manuel, Sebastián, muchísimas gracias por esta charla y espero que nos veamos pronto otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilia. Un placer estar aquí. Claro que sí. Bueno, recuerden, esta es su casa y nos vemos a la próxima. Yo soy Lilia Ábalos para CRM Noticias y nos vemos a la siguiente.
Cuéntame. Kik-em, niña con Miltic. Que maxi technico, que machisho.